Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa. Esta vez no es de Culturcom, sino de Culturpol. Es un nuevo programa que hemos diseñado en el que, en lugar de hablar tanto de cuestiones culturales, nos centramos ya en el puro debate político, que pensamos que también puede ser bastante interesante. Y para hablar del tema de hoy, que son las elecciones de Madrid, estamos haciendo un análisis al día siguiente y esperamos sacarlo mañana, es decir, 2 días después de las elecciones. Me acompañan Adrián Vago. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí respirando la libertad. Disfrutando de ella, ¿no? Sí, sí, sí. Se Muy llega aquí, bien. desde Alicante llegan los ecos de la libertad madrileña. También me acompaña Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenas, muy bien, muy bien. Preparados para lo que se viene. Genial. Y una nueva incorporación. Bueno, Luis también es la primera vez que participa. Y otra nueva incorporación que es el camarada Ciro. ¿Qué tal, Ciro? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, viendo los números. Genial. Perfecto. Pues nada, para organizar un poco el tema hemos establecido una serie de ejes y bueno, lo primero de todo, antes de empezar, como sabéis, tenemos la idea de leer una frase al principio de cada programa y al final desvelamos quién es el autor de la frase y podemos un poco reflexionar sobre él. Esta frase es bastante conocida, espero que bastantes de vosotros y de vosotras sepáis de quién es. La leo. Dice: el sufragio universal es, de esta suerte, el índice de la madurez de la clase obrera. No puede llegar, ni llegará nunca, a más en el estado actual, pero esto es bastante. El día en que el termómetro del sufragio universal marque para los trabajadores el punto de ebullición, ellos sabrán, lo mismo que los capitalistas, qué deben hacer. ¿Vale? Esta es la frase. No sé si vosotros sabéis de quién es. Bueno, la he comentado antes con un par de vosotros. En cualquier caso, la comentaremos al final del programa. Y ya con esto podemos empezar. Lo primero de lo que vamos a hablar, yo creo lo más impactante y lo más descorazonador para la mayoría de nosotros, o para todos nosotros, ha sido la impresionante victoria de Ayuso y del Partido Popular, ¿no? Ha pasado a tener 65 diputados, ha ganado, si no me equivoco en los cálculos, 800.000 votos, ha ascendido en 800.000 votos, que es más de lo que ha perdido Ciudadanos, porque Ciudadanos ha perdido 500.000. Por lo tanto, no únicamente ha parasitado totalmente el voto que tenía Ciudadanos, sino que también parece que ha conseguido movilizar a votantes abstencionistas o quitarle votos al Al PSOE, PSOE. al PSOE exactamente, o a otros partidos. Entonces, bueno, ¿cómo veis esto? Pues empiezo yo Empieza. mismo. Dale. Pues hombre, yo tristemente es que era de esperar. O sea, es que lo triste, ¿no? Que no por eso deja de ser agresivo y tal, pero es que la putada es que, yo qué sé, era una profecía autocumplida. Es que lo veíamos venir. El tema de que haya subido tanto, si es que también, quiero decir, eh, es que es una cosa que también es que la derecha nos joda o no, tiene muy claro qué clase defiende, ¿no? En ese sentido, se juntan de una forma, coño, pues espectacular. Sí que es cierto que, bueno, lo que siempre dicen, ¿no? Lo de que obreros que votan a la derecha y tal, pero bueno, pero aquí sí que se puede ver, ¿no? Tanto lo que es el votante de PP como de Vox, ¿no? Que, que, que barre para cierta zona. Sí que es cierto que ha subido, ¿no? Ha subido, no sé cuánto ha subido, creo que un 10%, ¿no? El voto. ¿De ¿Puede ser? Vox te refieres? No, 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 el, en de, el del general. PP. Ah, la No, Ah, lo la participación. digo en general, participación en en total, plan sí, 10 puntos en total. Sí. 10 Sí, sí. puntos, ¿no? Que bueno, que no sé eso cuántos votos se habrá convertido, Mm. pero yo qué sé, es que es descorazonador, quiero decir, o sea, es que quiero decir, tú eres, a ver, nosotros porque, bueno, somos militantes y todo el rollo y estamos acostumbrados, ¿no? Al masoquismo, pero es que, joder, tú eres tú eres un tío de izquierdas, currera y tal, y te presentan a Gabilondo, al entierro en vida, ¿no? Que era este último de Unidas Podemos, que a mí me recordaba cuando salía Pablo Iglesias a las giras, cuando dicen los Rolling Stones que se separan.
tal, ya es la última, tal, ¿no? Era ese, creo que ya huele, ¿no? A ciprés, ¿no? Huele a cementerio. Y luego, joder, a los colegas de Más Madrid, pues claro, es que, hostia, pues yo qué sé, que... Pero los otros se lo montan, pues, jodidamente bien. Yo creo que habría que pegar un repaso también a un poco a las cosas que no han sido malas, por así decirlo, de estas elecciones, ¿vale? También hay que un poco fijarse que hay que verlo un poco en contexto de que ha sido como una tormenta perfecta. Es decir, ha habido desgaste del PSOE mucho, porque el PSOE ha perdido muchísimos votos, ha perdido 13, si no me equivoco, o 15. Y parte de estos votos se han ido a Más Madrid y parte de esos votos también se han ido al PP. Es decir, yo creo que ha sido un poco también ha tenido habría que discutir también qué efecto ha tenido el que Iglesias se incorpore a la campaña, porque quizás eso ha tenido un efecto reclamo para hacer que la derecha explote, siendo que Pablo Iglesias es una persona que ha sufrido el hecho de que los medios pues bueno, le dibujen un aura demoníaca a su alrededor, que es muy posible que haya habido un efecto llamada para la derecha. Yo quería comentar, antes de entrar en el tema Pablo Iglesias y centrando un poco la cuestión en Ayuso y la victoria del PP, sí que creo que un factor muy importante es que Ayuso, sobre todo desde el principio de la pandemia, ha sido la oposición real del gobierno central. O sea, ha sido la oposición a nivel de discurso, con la consigna más clara de libertad, pero también a nivel de hechos, a nivel de quitar las más restricciones posibles. Entonces, al final, por mucho que a cambio haya tenido unos datos epidemiológicos y de muertes también catastróficos, al final ha conseguido recuperar a sus antiguos votantes y también ha conseguido recoger parte del descontento, tanto con ciertos partidos como hemos podido comentar a lo mejor del PSOE, hasta incluso descontento social, en el sentido de sectores que prefieren arriesgar la salud a quedarse sin ingresos, a un descontento social en esta crisis, que luego, si eso luego comento algo más de aquí, pero bueno, a lo que iba en este punto que quería comentar es que al final Ayuso, por muy loca que la llamen desde ciertos sectores, mayormente eso, socialdemócratas, al final ha hecho su trabajo como representante de la ala burguesa conservadora perfectamente. O sea, ella ha cumplido el papel que tenía que cumplir y ha hecho la oposición real al gobierno central. Entonces, yo creo que eso ha sido un factor muy importante. Totalmente. Además, yo lo que me parece más grave de lo que ha pasado, en el programa que hablábamos de fascismo comentábamos, ¿no?, que el peligro que había de que una organización fascista al final, o sea, una organización es fascista cuando consigue organizar a las masas, cuando consigue ya ganar apoyo entre las clases populares, ¿no?, un apoyo también organizado y demás. Aquí, evidentemente, no se ha llegado a este punto, pero sí que Ayuso ha conseguido subir en su porcentaje de voto en los barrios obreros, en los barrios que tradicionalmente han apoyado siempre a la izquierda y que lo siguen haciendo. Quiero decir, la suma de Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE supera con mucho a los resultados de Ayuso y de Vox en Puente de Vallecas, en Villa de Vallecas, en toda la zona del sur de Madrid. O sea, la izquierda sigue ganando en esos barrios mayoritariamente, pero el PP ha avanzado bastante, ha ganado bastante porcentaje de voto y de apoyo en esos barrios. Pero sobre todo el hecho fundamental es que por primera vez, no voy a decir por primera vez en la historia, pero al menos sí que en las elecciones más recientes, un aumento bastante importante de la participación, en lugar de llevar una victoria de la izquierda, que es lo que normalmente significan los aumentos de participación, ha llevado a lo contrario, ha llevado a un reforzamiento de la derecha, ¿no? Como en estas elecciones el voto que se ha movilizado más ha sido el voto de la derecha, el voto que, o sea, quien ha recogido más el descontento, como decías tú, Luis, que el descontento suele ser la postura de los abstencionistas, quien ha recogido más ese descontento ha sido la derecha en lugar de la izquierda. Y yo creo que eso tiene mucho que ver, como tú señalabas, con que al final, con la cuestión de la hostelería, fundamentalmente. Y no solamente de los empresarios de la hostelería, que evidentemente habrán ido en bloque a votar a Ayuso, sino también de los trabajadores de la hostelería. Yo creo que muchos trabajadores de la hostelería han tenido que elegir entre
morir por COVID o morirse de asco, sin trabajo, sin ERTE porque no tendrán contrato en muchos casos y por lo tanto sin ningún tipo de ingresos y totalmente abocados a la miseria, y han preferido el peligro de la pandemia antes que mayores restricciones que van a poner en peligro también su supervivencia a nivel económico, ¿no? Y yo creo que eso es responsabilidad del gobierno central. Es decir, yo creo que aquí es donde el gobierno central, donde Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos tenían que haber garantizado que nadie tenía que elegir entre esas dos cosas, que no tenía que producirse esa elección entre la miseria y el peligro sanitario. Al haber permitido esa elección, algunos han elegido el peligro sanitario representado en Ayuso. Sí, respecto a esto, que quiero comentar una cosa rápida, es que precisamente al final, desde el gobierno central también se demuestra que ya no solo a nivel de la hostelería, que obviamente tiene una gran importancia, sino también de los ERTE, que no han sido todo lo efectivos ni han llegado a toda la gente que deberían. Y luego lo que has comentado tú, al final, esto lo que evidencia también es una cosa muy jodida y que también nos remite eso a cómo no podemos escaparnos del capital en el sistema capitalista, en el sentido de que en este sistema lo único peor que el trabajo asalariado, que bueno, la esclavitud asalariada, en definitiva, el tener que trabajar y el que vivir explotado es no tener trabajo, Claro. porque es lo que te garantiza tus medios de subsistencia. Y eso es lo jodido también. Uh-huh. Totalmente. Vale, no... ¿Sí querías decir algo, Adrián? No, bueno, al margen de esto, o sea, al margen de esto, joder, quiero decir, justamente hablando de esto, es que el problema yo creo que es un de fondo que tiene que ver tanto con lo que es una decisión pero que es una izquierda de participar de un gobierno y tal, que eso ya lo hemos hablado muchas veces y tal, ¿no? Pero que todo al final viene un poco de lo mismo, ¿no? Que es al final gestionar un sistema político para el que supuestamente eres, ¿no?, exógeno, eres aparte y tal, y que joder, pues que siempre te lleva estos bretes. ¿Y qué acaba haciendo? Pues que al final los partidos de izquierda que supuestamente deben de defender, como estabais comentando muy bien, ¿no?, lo de tanto una seguridad laboral como una seguridad sanitaria, acaban tomando decisiones que satisfacen a medias a todo el mundo, ¿no?, por así decirlo. A medias, cogido, estoy haciendo comillas, pero como aquí no hay cámara, no se me ve. En el sentido de que te va a salir una persona a la derecha que a la mierda las restricciones y tal, ¿no? La Ayuso, que ha hecho muy bien, como habéis comentado, la labor de oposición, no ya directamente para las elecciones de Madrid, sino un pulso al gobierno central. Y al final, los que somos de izquierda, los que estamos a la izquierda del PSOE, los que estamos a la izquierda del proyecto de Unidas Podemos, al final dedicamos más tiempo a salvar los muebles, por así decirlo, no a tolerar ni a defender, pero sí que de alguna forma intentar bajar el discurso y las decisiones que ha tomado el gobierno del que, queramos o no, participa pues, el Partido Comunista, Izquierda Unida y tal. Dedicamos muchísimo tiempo a defender cuestiones que no son al margen, porque al fin y al cabo es de una gestión de un sistema capitalista encima con 4 cartas en vez de con 10. Y claro, esta gente tiene banda ancha para defender a lo que ellos le tocan. Yo estoy con Lluís de que ellos saben muy bien a qué clase defienden y cómo la tienen que hacer. Nosotros que siempre, al final, por lo de la gobernabilidad y todo el rollo, pues acabamos en un bacalao que no nos interesa para nada. Al menos es lo que yo creo que es pero la putada es que es un problema muy de fondo, muy estructural y que yo no veo tampoco las herramientas para superarlo, sinceramente. La putada es que... Perdón si te he cortado, Ciro. Todavía he estado esperando. Vale. Nada, solo comentar que claro, la putada es que al final el sistema político, los aparatos del Estado están hechos para gestionar el capitalismo. Entonces, claro. Intentar defender desde el propio Estado capitalista a
a la clase trabajadora o incluso ya si quieres ir más allá, si quieres conseguir su emancipación, pues claro, por así decirlo, juegas en un tablero que está hecho para que gane el otro ya directamente. Y eso precisamente a lo mejor lo comentamos luego un poco con el tema de las elecciones y demás y al final tiene que ver con la cuestión del reformismo o la cuestión de la revolución y ese tipo de cosas. Sí, yo creo que eso lo podemos comentar más adelante, pero bueno, está bien apuntarlo. Ciro, ¿qué querías comentar? Sí, bueno, yo quería comentar que, a ver, concretamente en estas elecciones hay que ser consciente de que fundamentalmente ha habido una pandemia, es decir, y en las elecciones anteriores si había alguna tendencia respecto al hundimiento del Partido Popular y el PSOE, evidentemente, gracias al batacazo que se ha dado Ciudadanos, que tiene que ver con su propia mala gestión de los diputados que ganan y de la confianza que le da la gente. Salvo por eso, el Partido Popular, o sea, es decir, no solo por eso el Partido Popular ha crecido, el Partido Popular también ha crecido porque estas elecciones han sido un plebiscito respecto a la gestión del país, de la pandemia. Las últimas elecciones fueron hace 2 años y el Partido Popular ha doblado en votos desde esas elecciones. Es decir, absorbiendo a Ciudadanos, como comentaba antes, por lo inútiles que han sido, por así decirlo, pero también le ha robado votos al PSOE y ha movilizado sectores que a lo mejor eran abstencionistas totalmente. Yo estoy de acuerdo con lo que estabais comentando, pero yo creo que ha sido, para analizarlo bien concretamente, creo que ha sido una tormenta perfecta que tiene que ver principalmente con la pandemia y el hecho de que Ayuso haya sido la persona que ha dirigido, o sea, ha estado en la vanguardia de ir en contra de las medidas que ha hecho el gobierno, más acertadas o menos acertadas, pero ha estado todo el rato metiendo palos en las ruedas y haciendo las cosas a su manera. Y podemos estar de acuerdo con que eso ha llevado a una peor gestión de la pandemia, porque en Madrid han habido más muertes, ha habido hospitales más hacinados, con peores recursos, y eso está clarísimo y lo dicen los datos. Pero a pesar de todo esto, Ayuso ha sabido formular una campaña en la que no se ha hablado de todo esto y lo único que se ha hablado es, por unas partes, de fantasía y por otra parte de cosas etéreas como la libertad. Es decir, y con esto consigue no solo fagocitar a Ciudadanos, que era algo que sabíamos que iba a pasar con o sin pandemia, sino que consigue que la gente vaya a votar olvidando el contexto de pandemia y porque claro, el hecho de que el gobierno esté gestionando la crisis más grave de la historia reciente, comparable a lo mejor a la crisis económica de 2008, pero en clave de un peligro biológico, por así decirlo. Además de eso, pues ya os digo, la gente va a votar sencillamente y lo único que está pensando es en el miedo que le da el comunismo, en un chalet que se ha comprado Pablo Iglesias y... es decir, en cosas que no tienen en absoluto nada que ver con sus problemas del día a día. Entonces, esto creo que también que deberíamos analizarlo, el hecho de cómo la política se va transformando cada vez en menos programa y más persona, por así decirlo, o personificación de las ideas o idealización de las personas, porque esto es algo que juega en nuestra contra. Porque nosotros lo que queremos es hablar de programa y hablar de la realidad. Y sin embargo, cada vez más vamos a contracorriente. Y esto se ve claramente en el momento en el que el debate electoral, porque es bastante significativo, en el momento que Pablo Iglesias le pregunta a Ayuso por las cifras y por la gestión de la pandemia, Ayuso se limita a reírse de él y a decirle que es un personaje mezquino y que da vergüenza ajena y se queda tan ancha, ¿vale? Creo que es algo que
seguramente se estudiará, pues no sé, en los libros de magia y que se escriban de aquí a unos años. Bueno, no sé si habéis oído lo último de Ana Rosa Quintana, ¿no? La perlita de despedida a Pablo Iglesias, que ha sido Sí, maravillosa. No, que yo no, yo dijo no. que por el hecho de que Iglesias haya ido de la política es otra cosa que hay que agradecerle a Ayuso. Bueno, pero es que es más cabrón aún, porque dice, Es bestial. Pablo Iglesias, tú no te vas, te echan. Y es gracias a Ayuso o algo así. Y es una cosa que tenemos que agradecerle a Ayuso. La hija de puta que tiene hasta gracia, O sea, coño. Es que- después de lo de que el fascismo era el lado bueno de la historia, ¿no? Que ella también la habían llamado fascista y tal. Ahora esto. Vale, pues bueno, yo quería, y si os parece, como ya estamos un poco encadenando con el tema de Pablo Iglesias, podemos centrarnos en él, pero yo quería comentar un par de cosas sobre lo que has comentado tú, Adrián, de que al final parece que tenemos que estar salvándole los muebles a un proyecto ajeno. Yo creo que eso es un problema que tenemos los comunistas y las comunistas, que es que a lo largo de la historia a veces hemos sido los más fieles y los más leales y los últimos defensores cuando todo el mundo había abandonado el barco, nosotros hemos seguido ahí, de proyectos ajenos, de proyectos pequeño burgueses, de proyectos democrático burgueses, etcétera, ¿no? Yo creo que la Segunda República es un caso, ¿no? Al final, los últimos defensores de la Segunda República, cuando ya el PSOE, con el golpe de Casado, la CNT, todos estaban ya queriendo rendir la República, los últimos defensores de la República era el PC, ¿no? Cuando el PC era o sea, cuando la República era un Estado burgués, no era un Estado obrero. Los casos de todos los gobiernos latinoamericanos progresistas que luego sufrían golpes de Estado y tal, ahí los últimos defensores de esos gobiernos y los que luego más sufrían la represión por haberlos defendido eran los comunistas, ¿no? Cuando no eran gobiernos estrictamente obreros. Y yo creo que a veces es importante reivindicar la independencia de la clase trabajadora respecto a la pequeña burguesía o a la burguesía o los proyectos burgueses y reivindicar la capacidad de la clase obrera de tener un programa propio separado de otros proyectos políticos, ¿no? Actualmente la clase trabajadora no ha desarrollado ese programa propio en España, no tiene una organización propia como tal, separada organizativamente y separada programáticamente de las organizaciones de la burguesía o de la pequeña burguesía y demás, al menos la clase obrera revolucionaria no lo tiene, y yo creo que es bastante importante, ¿no? Romper un poco ya ese papel de ser los más leales. La Guardia Pretoriana. Claro, sí, la Guardia Pretoriana, pero de otro proyecto, del proyecto de otros. Ya, claro. Ese es el... Y luego del tema de Ciudadanos, que es verdad que ni siquiera los pobres, ni siquiera lo habíamos definido como un tema del que hablar hoy en el programa, porque ya los dábamos ya por muertos y esto solo ha sido la confirmación de lo que ya se sabía. Pero yo creo que no es únicamente... no únicamente han muerto por sus errores, por no saber gestionar y tal, gestionar su representación, etcétera, sino yo creo que ha sido fundamental ahí y es interesante porque nos lleva un poco al concepto de la autonomía relativa. No me quiero poner muy intensito, ¿no? Pero la autonomía relativa de la superestructura respecto a la estructura, o sea, la autonomía relativa de la política respecto a la lucha de clases, a la situación socioeconómica. Porque Ciudadanos en un momento dado pensó, cuando ya parecía que casi iba a superar al PP, que podía actuar de forma autónoma de quien le había creado, que era la burguesía. Y ahí se demostró que esa autonomía relativa de la política respecto a las clases sociales es muy relativa y los límites llegan muy pronto. Y Ciudadanos no pudo desobedecer a la burguesía, porque en cuanto intentó desobedecer a Patricia Botín, que le decía que tenía que pactar con Pedro Sánchez, en cuanto a él se le ocurrió a Albert Rivera desobedecer a Patricia Botín y no hacer lo que ella le decía, reventaron su partido y lo han destruido totalmente, ¿no? Y después de estas elecciones ya pues más confirmado que nunca que no hay Dios que lo salve. No sé si queréis comentar algo de esto o Nada, bueno, así funciona la democracia, ¿no? La plena democracia. Para bueno y para mal. Yo pienso que Ciudadanos realmente también es un proyecto que nació con un horizonte es decir, de actuar sobre un modelo de sociedad que ahora mismo no está acabando de salir. Es decir, ahora mismo la política está yéndose por unos cerros que realmente no conducen a donde quería Ciudadanos. Ciudadanos quería colocarse en un lugar ambiguo donde quizás una estabilidad del bipartidismo pudiera hacer que gente
tomara la decisión de apoyar un proyecto tan ambiguo y tan extraño como es Ciudadanos. Pero ahora mismo la sociedad está muy polarizada y bueno, encima en un contexto de crisis bestial como es el que vivimos ahora, la gente desde luego no consigue ubicar a Ciudadanos. Nadie entiende el mensaje que tiene Ciudadanos ahora mismo. Totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, es decir, no puedes morder la mano que te da de comer, pero claro, es que también la propia gente no entiende, digamos, el horizonte que plantea Ciudadanos. Es decir, yo creo que si no hubiera habido, digamos, esta crisis tan bestial, quizás Ciudadanos hubiera durado 3 años, quiero decir, o una legislatura más, quizás, pero es bestial como se ha evaporado literalmente de la política. Es que yo, para terminar con este tema, yo sí que creo que esto sí que demuestra o pone por lo menos sobre la mesa la imposibilidad de que exista un proyecto liberal, por así decirlo, en España, que esté ajeno a cuestiones también conservadoras, como puede ser la corona, incluso la Iglesia y tal, ¿no? En el sentido de que Ciudadanos, que estaba siempre a tope con hay que disminuir el Estado, hay que acabar con el Senado y tal, pero no se le ocurría acabar con la monarquía. Quiero decir, eso en un partido liberal francés o tal, claro, se ríen en su puta cara. Entonces yo creo que aquí sí que se pone sobre el tapete la imposibilidad de la derecha española de reformular una cuestión liberal. Imposibilidad porque no te lo van a permitir. O sea, aquí está hay tanta presión por ciertos poderes que van de la mano, pero hasta un nivel que no se pueden separar, ¿no? Y yo creo que eso que es interesante también por análisis de la derecha, que a veces también caemos en el tópico de que todos es lo mismo, pero es que todo es lo mismo porque aquí también sí que es cierto que durante el propio Franco, ¿no?, por así decirlo, hizo una unificación de la derecha y se cargó a todo lo que se fuera ajeno a su corpus, por así decirlo. Entonces, al final acabas teniendo que, hostia, pues es inviable una derecha liberal. Actualmente. En el sentido estricto en España. Es que no Sí. es que no o sea, la burguesía no está dispuesta a aceptar que ciertas cosas a lo mejor exacto. tengan que desaparecer, claro. Sí. Y cierra filas. Exacto. Esto también es interesante, ¿no? Cuando habla la gente, ¿no?, de ese proyecto, ¿no?, de ciudadanos de centro y tal, que a mí eso siempre me ha hecho mucha gracia. Pero que yo que sé, que es que al final el que paga manda. Es que... Totalmente. Vale, pues pasamos ya, que ya estamos yendo regular de tiempo, pero bueno, este programa ya hemos dicho que si se alarga un poco tampoco pasa nada, que los Curtulpol son más flexibles. Pero bueno, vamos a pasar al segundo tema, que era he titulado el auge y caída de Pablo Iglesias, un poco, porque no solamente yo creo hablar de lo que ha pasado ahora, sino yo creo que es una oportunidad para reflexionar un poco sobre toda su trayectoria política, quizá, y un poco, bueno, ya no quiero adelantar cosas. Ha pasado Unidas Podemos de 7 a 10 diputados, ha ganado 60.000 votos, por lo que parece que el efecto de Pablo Iglesias ha sido positivo en ese sentido, no tanto en otros, porque sí que puede haber disparado la participación de la derecha, ¿no?, la gente que ha querido votar contra Pablo Iglesias. Y bueno, no sé si queréis opinar alguna cuestión sobre él. ¿Quién quiere empezar a decir algo? Sí, así para ir ya introduciendo un tema que me gustaría tratar sobre esto, es que al final todo parece indicar que se está culminando un ciclo, un fin de ciclo, se está acabando. Realmente, si en las próximas elecciones generales Unidas Podemos consigue algo de representación, que imagino que obviamente sí, aunque sea minoritaria, se iniciará otro ciclo político para Unidas Podemos. Pero bueno, esto sí que a mí no me gusta mucho caer en personalismo, pero sí que es un hecho importante y más con el peso que ha tenido Pablo Iglesias en el propio partido. Y nada, esto va a marcar un fin de ciclo y a partir de aquí pues veremos qué pasa. Sí, yo creo que se cierra un poco el ciclo que se abrió, no con la aparición de Podemos, sino el ciclo que se abrió con el 15M, ¿no? El ciclo
Totalmente. de crisis política, de crisis de régimen, que un poco a raíz de la crisis económica se abrió con el 15M y con todas las movilizaciones. También evidentemente había habido movilizaciones anteriormente, ¿no? La lucha anti-Bolonia y otros casos y varias huelgas. Pero bueno, sobre todo el 15M es lo más simbólico. Ese ciclo ha tenido como dos etapas, ¿no? Una etapa de movilización y de creación de organización social, de organización popular, que culminó con las marchas de la dignidad, con la movilización hipermasiva, ¿no? de 2 millones de personas en Madrid manifestándose y desbordando completamente a la policía, que eso no se ha repetido desde entonces. Y ahí con una unidad, quiero decir, superando totalmente todos los problemas del 15M, de esa ambigüedad política, de ese espontaneísmo, etcétera, ahí ya con todas las organizaciones, partidos políticos, la plataforma Afectados por la Hipoteca, etcétera, todos participando en una única movilización unitaria que fue un éxito. Las mareas. Claro, con las mareas, todo eso, etcétera. Ahí culminó ese ciclo de creación de organización popular y de movilización y se inició el ciclo de eso, transformarlo en un proyecto electoral. O sea, esa segunda parte del ciclo que era transformar todo eso en un proyecto electoral que fue Podemos, ¿no? Y que representó un proyecto, el proyecto de intentar, utilizando todo ese descontento, superar al PSOE electoralmente. El fracaso de eso, el fracaso que se vio en la segunda repetición que hubo de elecciones en las que ya Podemos e Izquierda Unida se presentaron juntas por primera vez y no fueron capaces de superar al PSOE, yo creo que ese fracaso dejó al proyecto electoral sin una estrategia clara, que se vio en los bandazos que fue dando Pablo Iglesias, que ahora pacto con el PSOE, ahora no quiero pactar tal, y que al final nos han llevado, después de varias repeticiones electorales, en muy poco tiempo, a la participación por último, por primera vez, de gente a la izquierda del PSOE y de gente del Partido Comunista en un gobierno en España, ¿no? Y casi de las primeras veces que sucede en países europeos, ¿no? Pablo Iglesias decía que había superado a Berlinguer, al secretario del Partido Comunista Italiano, porque Berlinguer quiso acceder al gobierno con el compromiso histórico y no le dejaron, asesinaron a Aldo Moro y todo esto, y él sí que lo había conseguido, ¿no? Y es verdad que él ha conseguido lo que Berlinguer no consiguió. El problema es que Berlinguer tenía un proyecto que también estaba destinado al fracaso, ¿no? Que era el proyecto eurocomunista. Pero bueno, yo creo que un poco mi lectura al menos así del ciclo es esa, ¿no? Una primera fase de movilización, una segunda fase de proyecto electoral que fracasa y ahora, pues bueno, habrá que empezar a ver qué nuevo ciclo se abre, que yo creo que se va a abrir ya, porque estamos en la pandemia y eso evidentemente es un revulsivo para la movilización y para la lucha de clases, pues ver ese nuevo ciclo que se abre, que en qué medida podemos aprender de los errores que se han cometido en el pasado, ¿no? Sí, yo sobre ese ciclo sí que quería comentar alguna cuestión, y es que como bien has dicho, sí que se divide podemos decir, en dos partes, una parte más de movilización, otra parte más de, digamos, institucionalización. Entonces, yo creo que sí que supone el fracaso, o bueno, la constatación del fracaso de la vía reformista de la nueva, entre comillas, socialdemocracia, para transformar la sociedad. O sea, quiero decir, al final Podemos surge de la confluencia de diversas vertientes de lo que podemos considerar de lo que podemos considerar izquierda, desde marxista, posmarxista, anticapitalista y también populista. De hecho, respecto a esta última, la populista, que sí que tenía ciertos sectores pues basados en las propuestas, por ejemplo, de la CLAU y de MOVE, de una visión positiva del populismo como una forma de transformar la sociedad, que bueno, hoy se encuentra más representada en otras formaciones políticas distinguidas, como puede ser, por ejemplo, Más País, pero que sigue formando, en cierto modo, aunque en menor medida que al principio, sí que sigue formando parte de Unidas Podemos, tanto a nivel teórico discursivo como práctico. Y bueno, a lo que quiero llegar con esto es que esta visión de populismo positivo de izquierdas para cambiar, transformar la sociedad, por sus propios supuestos teóricos o bueno, incluso filosóficos, que no me quiero meter aquí porque es pasarse demasiado en la cuestión de, pues, supuestos filosóficos del rollo de la ontología de la falta o cuestiones de ese tipo que comentan la CLAU y MOVE,
al final solo nos puede aportar lo que Podemos nos ha dado, en el sentido de, bueno, una lucha constante que desecha la revolución y adopta la vía reformista como la única posible para transformar la sociedad. ¿Y puede triunfar este planteamiento? Pues depende de lo que consideres triunfar. Si triunfar es cambiar las cosas en abstracto, claramente sí, claramente pues puede cambiar algunas cosas, pero si entendemos triunfar como superar el capitalismo y todo lo que ello supone, entonces decididamente no. Para mí eso es lo que ha significado este ciclo así en abstracto. Totalmente. Es que, yo qué sé, es que la cuestión es que cuando... A ver, Podemos era un proyecto que era estrictamente y exclusivamente electoral. Es decir, el momento en que fracasa lo electoral en sus propósitos, es que se va al garete. Es que no hay mucho más que ver en este sentido, ¿no? De Podemos, que ha sido, pues sí. Bueno, la gracia de todo esto es que hay cojones que ha sacado un 7,2% de votos, que es menos de lo que había sacado nunca Izquierda Unida, en el tanto por ciento en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, al final, tanto follón, tanto remenear el léxico, el estrujar las palabras, el no sé qué, no sé cuándo, te acaba teniendo menos tanto por ciento de lo que había tenido Izquierda Unida, o incluso el PCE en su día, ¿no? Que creo que rozó el 9%. Es decir, al final, yo creo que la lectura de esto, o sea, claro, hay que estar a la izquierda de esto, es que electoralmente no sirve absolutamente de nada, puesto que cuando tú te presentas electoralmente y solamente piensas en la cuestión electoral, es inútil lo que puedes hacer. O sea, no es tu regla es lo que hemos hablado antes, es que no es tu regla de juego. Claro. Es lo que hablábamos de, ¿por qué ya no se habla de programa y solamente de personas? Joder, pues menos mal que no hablamos de programa, en el sentido de que ya directamente en la izquierda, o sea, si planteas su programa como tal, es que no te dejan jugar. O sea, es como en Los Simpsons, ¿no? Cuando va Homer a la cabaña del árbol. No se permiten los Homer. Claro, tú te presentas en unas elecciones y dices, no, hay que nacionalizar los bancos. Pues, ¿cómo? O sea, quiero decir, es que no... Claro, no es que es una mierda. O sea, es que yo qué sé. O sea, es que no veo en ese... Es que, o sea... Estamos de acuerdo. Ya incluso, o sea, quiero decir, poniendo que nos presentáramos o se presentara un proyecto político con esas medidas e incluso saliese adelante, que bueno, ya hemos visto la dificultad para salir adelante con facilidad esas medidas y tal, a la hora de aplicarlas, ya no solo primero que no te lo permitan desde arriba, vamos a decir, ¿no? Sino que incluso por lo que he comentado antes de cómo de los aparatos del Estado y demás que te permiten jugar de una determinada manera, acabarías adoptando las propias dinámicas capitalistas y muchas de tus propuestas las aplicarías en esa clave y al final es todo algo que se va retroalimentando. Bueno, además también está el tema de que Podemos está concebido como un movimiento personalista detrás de la figura de Pablo Iglesias y esto fue explícitamente así desde que el movimiento se formó. Anteriormente, en el primer ciclo que comentaba Álvaro, Podemos todavía estaba formándose y había varias cabezas. Interrumpo un segundo, pero la foto de él en las papeletas ya era un indicio. No, está clarísimo. Pero precisamente por eso. Y yo recuerdo que es una estrategia que él explícitamente quería llevar así y los fundadores de Podemos inicialmente querían digamos, emular lo que es el fenómeno, digamos, del socialismo del siglo XXI, que en Latinoamérica ha funcionado de esa manera en determinadas ocasiones. Pero bueno, aquí quizás no podemos decir que la historia haya demostrado ahora mismo de que ese modelo ha fracasado en Europa, pero yo creo que no se puede jugar igual en Latinoamérica que en Europa. Concretamente, o sea, refiriéndonos un poco a la primera etapa, Podemos, cuando estaba nutriéndose de organizaciones, de las mareas, cuando colaboraba con todo tipo de organizaciones sociales y llevaba a la calle las luchas, Podemos tenía muchísimos más apoyos y era en esa época en la que se hablaba del posible sorpaso, etcétera, ¿vale? Después esto, poco a poco, lo que son el caldo de cultivo de estas movilizaciones y de este descontento social
desaparece por la inacción o por la decisión de Podemos de dejar de un lado las luchas en la calle y centrarse muchísimo más en el electoralismo. Y aquí lo que vemos es que Podemos va poco a poco desplomándose en las encuestas y en las propias elecciones, va perdiendo votos poco a poco. Y a mí me queda claro, y yo creo que la lectura que se debería hacer es esa, y es que los movimientos tienen que ser primero movimientos sociales y luego consecuentemente movimientos electorales, que toda la gente conoce, participa de ellos y luego digamos, tienen su representación en lo que son las instituciones. Porque el problema es que cuando dejas de ser una organización, digamos, que está en la calle y está luchando todos los días y eres sencillamente una cara a la que pueden señalar, de la que pueden burlarse, de la que pueden insultar, calumniar, y entonces ahí es como te vencen. Y de hecho Pablo Iglesias deja la política porque está totalmente agotado, quemado y porque es una persona que lamentablemente ha sufrido muchísimo durante estos últimos años, mucho antes de que ella accediera al gobierno, pero Pablo Iglesias ha sido una persona que vamos, los medios de comunicación, cuando ya han visto que era una persona que planteaba demasiados problemas quizás, o que a lo mejor... Es decir, lo que quiero decir es que es un movimiento político muy fácil de desmantelar para los medios y para la burguesía, porque sencillamente tienen que atacar a una persona. Claro. Y así la han quemado, y así es como al final, después de amenazas de muerte, es decir, podrían haber llegado más lejos, pero no les ha hecho mucha falta hacer mucho trabajo. Claro, es que yo creo que es muy ingenuo pensar que bueno, que quiero decir también, y no me gusta mucho hacer leña del árbol caído, y no me han gustado mucho algunas publicaciones que he visto por ahí por parte de la izquierda, ale, venga, cierra el IRTE también, o sea, como lo que estaba planteando la derecha, ¿no? Respecto a Pablo Iglesias. Creo que eso, en todo caso, esa alegría un poco porque Pablo Iglesias se haya ido, la podríamos tener si le hubiéramos derrotado los revolucionarios dentro de un debate o dentro de una confrontación en el seno del movimiento popular. Hubieran ganado nuestras tesis y entonces Pablo Iglesias se hubiera ido porque han ganado las tesis revolucionarias. No ha sido el caso, entonces yo creo que tampoco cabe alegrarse por su fracaso, porque no ha sido un fracaso ante nosotros, ¿no? Ha sido un fracaso ante la burguesía. Pero yo creo que es muy ingenuo al final pensar que un proyecto de este tipo, no un proyecto que intenta utilizar las herramientas legales del sistema, las herramientas legales del régimen, para dirigirlas contra él y institucionalmente conseguir transformar la realidad, es muy ingenuo porque no tiene en cuenta hasta dónde puede llegar el régimen para defenderse. O sea, estamos hablando de que Pablo Iglesias, que ni siquiera, que no es un revolucionario, que no es una persona, no es una amenaza real para el régimen, no iba a transformar el capitalismo, pero simplemente como no estaba controlado por la burguesía, simplemente por eso, simplemente como no estaba bajo el control de la burguesía, como sí que lo está el Partido Popular, sí que lo está Vox y sí que lo está el Partido Socialista, simplemente por eso le han atacado por todos lados de las formas más sucias posibles, incluso con la policía haciendo informes falsos y vinculándolo con... espiándolo directamente. O sea, han sido... Que claro, que ya lo siguiente, y que ha pasado, y ahora con todo lo que está pasando en Colombia también se puede hablar de eso, y por cierto, todo el apoyo del programa a la lucha del pueblo colombiano contra la represión y contra el gobierno de Duque, pero quiero decir que ahora hablando del tema, o sea, ahora que está pasando en Colombia, es que en muchos lugares al final lo que pasa es directamente el asesinato de los líderes políticos. Y frente a eso, frente a esa brutalidad del Estado... Son más inteligentes, que no creo que se les pase por la cabeza convertirlo en un... Claro, no, en este caso porque no era necesario, pero quiero decir que la brutalidad del Estado y la brutalidad de la burguesía es tal que es muy ingenuo pensar que sin una base solidísima de fuerza popular vas a poder plantarle cara. O sea, pensar que puedes hacer una especie, claro, como ellos decían, ¿no? Hacemos un blitz, ¿no? Una guerra relámpago en la que nos colamos por los huecos del sistema y ¡pum! Visibilidad mediática tal, y les ganamos.
Cogemos la palanca de capitalismo y... Claro, le damos a socialismo y ya... pero claro, es muy ingenuo pensar eso. Sin una base social sólida, de gente organizada, de gente que puede... Coño, si Podemos tuviera esa base, los fascistas que están en su casa todos los días increpándole y haciéndole la vida imposible, habrían sido apaleados por militantes hace mucho tiempo. O sea, habría habido 50 o 200 militantes de las organizaciones populares que habrían apaleado a esos fascistas y se habrían ido a su casa y ya está. Pero no tiene esa base organizativa que le permita hacer algo así, ¿no? Entonces... No tiene ni la mínima base como para quitarse 50 impresentables que están con cacerolas. Claro, tiene que recurrir a la policía. Que la policía, Correcto. evidentemente, lo que está es haciendo informes falsos contra él. Y encima, lo malo de Podemos es que no únicamente no tenía esa base, sino que ha destruido la base que se había. No la ha destruido por completo, afortunadamente. Afortunadamente, no hemos vuelto a la casilla de salida, no estamos como en 2007. A nivel de organización popular, a nivel de conciencia de la clase trabajadora, etcétera, yo creo que hemos mejorado respecto a 2007, ¿no? Porque no se vuelve nunca a la casilla de salida, ¿no? El desarrollo, como sabemos, es en espiral y en cada ciclo estamos un poquito más cerca del avance, ¿no? Estamos un poquito en un ciclo ampliado, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que encima el proyecto de Podemos contribuyó a desorganizar el movimiento popular, a cooptar muchísimos cuadros de la plataforma de afectados por la hipoteca, de las marchas por la dignidad, de un montón, incluso del Partido Comunista, de un montón de organizaciones sociales y políticas, cooptarlos, llevarlos a su proyecto, al proyecto electoral, y ahora esos movimientos muchas veces han quedado esquilmados. Ajá. Totalmente dormidos, sí, o han desaparecido, o se los han comido. Exactamente. Es básicamente jugar al juego de... Cuando Podemos aceptó ir con Izquierda Unida, era porque necesitaba cuadros. Claro, decir, era porque no tenía estructura, es que claro. necesitaba músculo. Exacto. Claro, o sea, está más claro que el agua. Es que no... Básicamente, Podemos ha sido un poco el tema de, bueno, ahora la política se juega de otra manera, ya no jugamos a programa, la gente le cuesta mucho leer los programas, le cuesta mucho entender las noticias, etcétera. Vamos a jugar a un show, vamos a ir a los platos de televisión, vamos a aparecer en todos los programas, vamos a ser personajes públicos, con vida pública, vamos a ir a todas las entrevistas, vamos a ir a todos los programas realities. Es decir, vamos a jugar a su juego, ¿no? Y vamos a ganarle con sus reglas. Y eso evidentemente es muy ingenuo, es muy inocente. Y aquí tienes en un momento, pues, en 2015 o 2016, mucha gente se pensaba que, bueno, vamos a ganar el partido, sí, estamos haciendo las cosas mejor, tenemos mejores oradores, tal, pero en el momento en el que eres un poco peligroso porque insinúas que quieres el CNI y el Ministerio de Defensa, claro. Pues nada, empiezan a insultarte, te empiezan a hacer la vida imposible, o sea, un ejército de periodistas te insulta directamente, crean a tu alrededor una imagen dantesca, te llaman corrupto aunque no lo seas, se inventan casos de corrupción, se inventan todo tipo de cosas y eso es el juicio del telediario, que es algo que creo que es una expresión que dijo un diputado del Partido Popular allá por 2011 o 2010. Dijo que claro, que cada vez que a un político de su partido lo imputaban, tenía que salir en las noticias y que aunque luego saliera inocente, ya la gente entendía que era culpable. Porque, bueno, por eso ahora en vez de imputado debería llamarse investigado, ¿no? Pero claro, resulta que Goebbels dijo que si repites una mentira 1000 veces se convierte en una verdad, ¿no? Precisamente Pablo Iglesias, bueno, Podemos ha ganado todos los juicios que han habido en su contra respecto a la gestión del dinero del tema de las sedes, etcétera, o las acusaciones que han habido contra gente de su círculo, pero de todos modos la gente de a pie, la gente corriente, tiene la concepción de que Pablo Iglesias es un hombre corrupto y un hombre que quiere el poder a toda costa y es un hombre sucio, oscuro, tiene esa sensación. Sí. Y eso es lamentable, es decir, pero los medios son los que te han dado las alas, te han invitado a las entrevistas, etcétera, te han dado un poquito de popularidad,
pero tenían los huevos tuyos agarrados y en el momento que has pretendido hacer algo que no les ha gustado, has desaparecido. Aún así, bueno, perdón, Luis Didi. Nada, yo iba a comentar que eso, que respecto a la cuestión de los medios, o sea, cada vez es más evidente, o sea, siempre lo ha sido, pero cada vez es más evidente por la difusión que tienen a día de hoy, el poder que tienen, y ya no solo me refiero a nivel de acoso y derribo a la persona de Pablo Iglesias, a la figura que estamos hablando en concreto, sino para la capacidad de crear marcos conceptuales, es decir, ¿para qué consideramos libertad? ¿Para qué consideramos igualdad? ¿Para qué consideramos cada cosa? ¿Qué consideramos que es violencia y qué es no? Entonces, eso es lo complicado y lo jodido contra lo que hay que luchar. Y bueno, y en la línea de lo que estabais comentando antes de que Pablo Iglesias no supone un peligro para el capitalismo. Bueno, Pablo Iglesias y el proyecto Unidas Podemos. No supone un peligro para el capitalismo ni para la burguesía que vaya a acabar con su sistema y demás. Claro, es que estamos en un contexto histórico en que ya ni siquiera le dejan a lo que determinados sectores o personas llaman aristocracia obrera y demás, ¿no? Ya ni siquiera le dejan tener esa capacidad de gestión. Entonces, ahora mismo hasta la aristocracia obrera se encuentra bastante, vamos a decir, apartada del juego político. Álvaro, yo quería comentar una cosa más, pero no sé si a lo mejor te voy a desviar mucho el tema, entonces no sé si querías hacer un apunte rápido. Bueno, yo era del tema de Pablo Iglesias, que a pesar de todo, quiero decir, por lo que decía al principio de no hacer leña del árbol caído, sí que yo al menos sí que reconozco que dentro de esa estrategia errónea, ¿no? De esa estrategia electoralista, lo ha hecho muy bien. O sea, quiero decir, ha sido una persona que ha conseguido llevar esa estrategia hasta sus máximos límites. O sea, la ha llevado lo más lejos que ha sido posible. Y ha sido capaz de maniobrar en muchas circunstancias con cuestiones que nadie se esperaba, como por ejemplo la jugada última esta de bajarse a las elecciones de Madrid, dejando a Yolanda Díaz sin contar con nadie, ¿no? O sea, sin que eso se haya visto refrendado por la militancia, pero dejándola para dejarle muy claro a Pedro Sánchez que si adelanta elecciones se las va a ver con Yolanda Díaz y no con él, porque si no, no hay necesidad de avisar 2 años y medio antes de quién va a ser la próxima candidata de Unidas Podemos. Yo creo que toda esa jugada ha sido por salvar el gobierno de coalición, por evitar que ante un desastre de Unidas Podemos que desapareciera de la Comunidad de Madrid y ante un PSOE, que no ha sido el caso, hubiera podido aguantar en las elecciones en Madrid, Pedro Sánchez hubiera visto la situación para convocar elecciones o para al menos chantajear a Unidas Podemos con que si no aceptan lo de los alquileres, si no aceptan lo de que no se derogue la reforma laboral, etcétera, pues él sin ningún problema rompe el gobierno y convoca elecciones y ellos se van a la mierda. Ahora es evidente que el PSOE no va a hacer eso. Ahora es evidente que el PSOE no se va a atrever a romper el gobierno de coalición porque quien se va a la mierda es él. Entonces, creo que esta última jugada de Pablo Iglesias, con la que ya se ha inmolado y se ha ido a su casa, ha salvado el gobierno de coalición. A mí no me parece positivo salvar el gobierno de coalición, pero dentro de su estrategia de reformista, yo creo que ha sido una jugada que le ha salido muy bien. Y quiero decir, creo que junto seguramente con Iván Redondo, ¿no? Con el que está detrás de todo lo que hace Pedro Sánchez, yo creo que Pablo Iglesias es el político más inteligente y más hábil de España actualmente. Y una cosa que tiene muy buena y que creo que sí que los revolucionarios podríamos aprender de ello, es que jamás se deja llevar por la inercia. Que en todo este tiempo Izquierda Unida se dejó llevar por la inercia y no supo ni entender bien el 15M en su momento, y el PC también, ni entender bien el ciclo de movilización que se estaba abriendo, etcétera. Se dejó llevar por toda la inercia de sus aparatos, etcétera. Él en ningún momento se ha dejado llevar por esa inercia. Ha sido capaz de maniobrar en cada momento, de analizar la realidad y reaccionar en cada momento de manera adecuada a su estrategia. Lo que fallaba era la estrategia. Sí, por eso, precisamente por eso al principio decía que claro, él ha sido capaz de llevar hasta las últimas consecuencias esa estrategia reformista, electoralista y demás, y diciéndolo así, claro, o sea, para sus objetivos de salvar el partido, salvar el gobierno de coalición, tal, no sé qué, él ha cumplido lo que se proponía dentro, bueno, no todo lo que le gustaría, obviamente, ¿no? Sino dentro de esos parámetros, pero ¿qué ha supuesto eso
a nivel social y qué cambios efectivos se han producido en la sociedad gracias a ello, qué transformación de la sociedad ha habido. Por eso mi análisis al principio iba por esa demostración del fracaso del proyecto reformista y electoralista, que no puede aspirar a poco más que esto, o en el mejor de los casos que a Podemos le hubiera salido bien, poniendo que le hubiera salido todo de cara en su momento y demás, lo máximo que podría haber conseguido es ciertas reformas, pero que no hubieran cambiado la base de correlación este sistema. de fuerza. Claro. Entonces, esa era la cuestión. Y yo casi que por último sí que quería comentar una cosa, porque se está escuchando bastante, o sea, que algunos sectores, que de hecho la mayoría de ellos son más bien, en mi opinión, pues obreristas frustrados e impotentes, de no ser ellos los propios que pueden llevar tener este respaldo político y demás. O sea, se han escuchado cosas que como que Podemos ha fracasado por tener un discurso posmoderno, ya sabemos que esta palabra comodín vale para todo, y que no habla de la clase obrera, ¿no? Y es que yo era una cosa que tenía que comentar porque me llamaba bastante la atención, porque se ve que Ayuso ha ganado apelando a lo material totalmente, las cañas. O sea, quiero decir, las cañas que se pueden tocar y beber, ¿no? Lo material. Es que me parece eso. Lo digo simplemente para comentar esta deriva últimamente, ¿no? De achacar, no sé, de usar el comodín de la posmodernidad y lo posmoderno, ¿no? Como lo que hace que venga el fracaso de todo, y no entenderlo como la lógica sociocultural del capitalismo tardío, que al final es lo que es. Quiero decir, el discurso de Ayuso al final se ha basado en apelar a la libertad, en abstracto, en hablar de la vida a la madrileña, que al final, pues entre un poquito de chauvinismo y un poquito incluso de ese hedonismo de a vivir felices a la madrileña. Quiero decir, al final es la lógica actual, ¿no? Y es que para defender a la clase obrera no hace falta ser eso, no hace falta ser rancio, o en el peor de los casos incluso reaccionario, de decir que la culpa de todo es la diversidad o cuestiones de este tipo, ¿no? Es que lo digo porque creo que es importante, ¿no? En el sentido de que al final todos estos sectores antiposmos que se dicen o demás, acaban reproduciendo unas dinámicas propias de la posmodernidad también. O sea, acaban reproduciendo dinámicas de identidad, de estética, de nostalgia, todo este tipo de cuestiones. Y simplemente lo quería traer porque se está viendo mucho que a ver si ahora Podemos ha perdido simplemente porque Irene Montero decía niños, niñas y niñes. Yo creo que... Yo creo que es súper interesante lo que planteas. Creo que, y lo he estado hablando con algún camarada, deberíamos hacer un programa dedicado a la posmodernidad, porque es riquísimo. O sea, podemos hablar un montón del tema y demás. Lo que no sé si por temas de tiempo, no sé si deberíamos ir pasando ya al último esto. Si Ciro, si querías comentar alguna cosa, si quieres, coméntala y... Yo quisiera enlazar un poco con el tema de los medios, porque creo que un poco el tema del discurso y las realidades que construye Ayuso dentro de su cabeza, y si nosotros digo, las fuerzas alternativas que planteamos un cambio social más reformista o más revolucionario, pero evidentemente necesitamos hacer un cambio en el discurso. Si entramos o no en mucho menos posmodernismo, yo creo que es más un tema de lo que te permiten los grandes medios con sus reglas. Entonces, claro, Pablo Iglesias, evidentemente, para armar toda su estrategia electoralista, ha tenido que ir es decir, que meterse en el posmodernismo, pasar por alto muchísimas cosas, no explicar cosas, ir a lo efímero, lo rápido. Esa ha sido la estrategia de su partido. Evidentemente nosotros, como ya comentaba al principio, toda fuerza revolucionaria que omita el programa está disparándose en el pie, porque no va a ser capaz de articular una respuesta que tenga unos argumentos sólidos, que explique de verdad por qué el cambio es necesario y que explique la realidad actual, no con las palabras del enemigo o con los argumentos del enemigo, sino con argumentos propios basados en análisis marxista. Es por eso que
hace falta utilizar nuevas herramientas. Con nuevas herramientas digo nuevos medios de difusión. Y Aquí estamos yo creo que va enlazado, claro. Aquí Sí, estamos sí. en Culturcom. Claro. Yo, Álvaro, por no alargar más esta cuestión, que estaría guay comentarla en otro programa, solo eso, quiero matizar y dejar claro, o sea, el planteamiento que yo tengo es que al final, entender la posmodernidad como la lógica sociocultural a día de hoy de la que no podemos escapar, ni los mismos que dicen poder escapar de ella, se incluyen en ella al final. Y lo digo solo por el tema de cómo concebir la clase obrera y de cómo apelar a ella y demás, y entenderla como clase obrera, como que la clase obrera es diversa y que que no se trata de un llamamiento a, por ejemplo, una simple interseccionalidad o cuestiones de tipo, sino a la universalidad del propio marxismo, desde un plano superior en el que, ya entrando más en concreto en lo que es la clase obrera, vemos que tiene sus particularidades y sus diferencias en su seno, pero eso no quiere decir que no se pueda aglutinar en un proyecto. Sí, ese tipo de cosas. Pero bueno, que si no me voy a desviar y no acabamos. No, es un tema. Yo simplemente, por cerrar la cuestión y pasar al siguiente punto, yo, desde mi punto de vista, la clase obrera es mucho más que un estómago. O sea, esos economicismos simplistas que parece que si no hablas únicamente de las condiciones materiales y de las cuestiones económicas ya estás siendo un posmoderno o estás cayendo en posiciones de relativismo, de culturalismos, etcétera, yo creo que son erróneas. Quiero decir, la clase obrera tiene más problemas aparte de la comida, de la reproducción básica de su fuerza de trabajo. Y además, creo que no es verdad que no se estén tratando. Quiero decir, creo que si se ha subido el salario mínimo, si se estaba haciendo mítines en los barrios obreros, si se ha metido a un representante de organizaciones de manteros en las listas electorales, etcétera. Quiero decir, se han hecho muchas apelaciones a cuestiones puramente económicas. O sea, no es cierto que se esté hablando solamente de cuestiones identitarias y demás, ¿no? Yo creo que esa crítica es errónea. El problema de la izquierda no es haber olvidado la reivindicación obrera y ahora estar resucitando, o sea, o estar creando una serie de reivindicaciones ficticias de que si la identidad de género, de las identidades sexuales, del feminismo, etcétera. Creo que eso son formas también de luchar por la clase obrera, evidentemente, porque, como tú has dicho, la clase obrera es diversa, y creo que eso no impide tratar las cuestiones materiales y luchar también por las cuestiones económicas y por las contradicciones más puramente laborales, ¿no? Más puramente relacionadas con la contradicción capital-trabajo. Entonces, vamos, quiero decir que coincido con tu análisis y con tu crítica a esas posiciones simplistas, pero bueno, que ya lo podríamos ampliar, yo creo, en el futuro. Y ya por último, nos quedaría hablar del y ahora qué, ¿no? Ahora, una vez ha sucedido esto, ¿ahora qué hacemos? Y con el nosotros, quiero decir, la forma plural, me refiero a qué hacen las organizaciones revolucionarias, las organizaciones marxistas, leninistas, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos los que queremos transformar el capitalismo y pensamos que solamente se puede transformar mediante la creación de un poder paralelo al del Estado, ¿no? No mediante las reformas desde el Estado. Y bueno, yo creo que es un tema también bastante importante, ¿no? Todo el análisis que hemos hecho, ¿a dónde nos conduce? Luis, no sé si tú tenías sobre esto una reflexión y bueno, o el resto también, si queréis comentar. Sí, yo para introducir, antes solo comentar una cuestión, ¿no? Que es el tema de la abstención, que siempre es la gran olvidada de todos los análisis electorales, y luego ya encauzar lo que has comentado. Y nada, rápidamente. Aquí sí que es cierto que en este caso hablamos de una participación récord, ¿no? En Madrid. Entonces, el nivel de abstención ha sido menor, que aún así pues, está cerca del 25%. A lo que voy es que, bueno, está claro que esta vez ha aumentado la participación, en buena parte por la polarización política, ¿no? Comentar como detalle que la izquierda se pensaba que aumentando el porcentaje de voto, que suele ser más bajo en los barrios más humildes, tendría un mejor resultado, pero no ha sido así. Esto no ha sido así también porque no sirve de nada pedir el voto después de abandonar determinadas zonas o olvidarse de ellas durante años y solo acordarse
durante el periodo electoral. Pero bueno, más allá de eso, dos cosas rápidas a comentar. La primera es que las imágenes suplicando casi el voto a la clase trabajadora en los barrios humildes, además de a veces dar algo de pena a mi parecer, ¿no? Es, creo, una de las cosas más representativas de lo que al final son las elecciones de la democracia liberal, y lo único que le interesa casi de la clase trabajadora muchas veces, que es la legitimación del propio sistema. Y bueno, y solo decir que, antes de pasar al otro, que creo que al final la abstención nunca se comenta, o casi nunca, y creo que hay que entender la potencialidad que tiene esta, en el sentido, y bueno, y de la población que se abstiene, claro, en el sentido de que, bueno, desde los que se abstienen de forma activa, ¿no? Que es de forma decisiva y con unos objetivos políticos claros y demás, hasta incluso los que lo hacen de forma pasiva, los que parece que me la suda todo, o cuestiones de este tipo, a los que sienten que gobierne quien gobierne, no cambia su situación, no cambia su vida, al final eso contiene una semilla de una posible canalización de ese descontento. Entonces, nada, quería comentar esto antes, y si queréis a partir de aquí, si tenéis algo que añadir, perfecto, y si no, comentamos lo de qué hacemos a partir de ahora. Bueno, podemos seguir a partir de lo que has comentado tú. El tema de organizar los barrios y de articular, digamos, unas estructuras sociales de gente que se ayuda entre sí, resuelve los problemas que tiene, y que a razón de eso, si lo deciden, pues pueden votar o no pueden votar, pero lo esencial es que exista esa presencia en los barrios obreros. Porque, claro, sin eso, luego cada 4 años tener que ir a decir: hola, ¿te acuerdas de mí? Soy esa persona que habla en tu nombre en las tertulias, tal. Pero, total, esta persona de los barrios obreros a lo mejor ni ve esa tertulia. Es que el único contacto que tiene con la política es cuando hay elecciones, y eso es lamentable, porque eso es precisamente lo que el capitalismo quiere y prefiere, que esta gente esté totalmente desorganizada y o bien no tenga contacto, porque el capitalismo también se beneficia del abstencionismo, se beneficia de esa indiferencia. La indiferencia siempre juega en favor del enemigo. Obviamente se tiene que revisar el tema de la estrategia que hay que seguir, porque si no estamos condenados siempre a ser totalmente residuales. Sí, yo creo que con el tema de la abstención, yo creo que la abstención es como comentabais, ¿no? Que es la evidencia de una desvinculación con los mecanismos de participación del régimen, ¿no? Y eso tiene una potencialidad. Tiene la potencialidad de organizar esa desvinculación con esos mecanismos de participación a una desvinculación ya con el régimen en general, ¿no? Y es una potencialidad difícil de explotar, pero está ahí esa posibilidad, y por eso sí que en los años de mayor movilización sí que había mucha gente que venía de un abstencionismo puramente apolítico, quiero decir, de una despolitización completa que se politizó en ese proceso de movilización a partir de, sobre todo, de sus problemas inmediatos, ¿no? De que te iban a desahuciar, o de que te iban o que te habías quedado sin empleo, y quienes estaban ahí luchando por tus derechos eran, pues eso, los de siempre, ¿no? Las organizaciones de la clase trabajadora. Entonces sí que creo, pero pienso que eso es una cuestión, o sea, desde luego, lo más importante no es que la gente vote, sino que se organice. Y esa tiene, como decía también Ciro, ¿no? Nuestra prioridad tiene que ser crear organización de la clase trabajadora y no tanto movilizar el voto. Lo cual no significa, creo yo, que hagamos una defensa del abstencionismo. O sea, yo creo que sí que al final es una herramienta muy limitada, pero es una herramienta que puede tener utilidad en determinadas circunstancias. Y yo creo que solo en circunstancias muy concretas, plantearnos el boicot electoral puede tener sentido, ¿no? Yo creo que en circunstancias como hicieron también los bolcheviques después de la Revolución de 1905, en circunstancias de mucha deslegitimación del régimen,
sí que se puede plantear ese boicot a las elecciones, que yo creo que tiene que ser un boicot activo, no simplemente un abstencionismo de quedarse en casa, sino un boicot incluso, pues si se tiene la capacidad, una vez en la universidad, en el movimiento estudiantil, nos estuvimos planteando incluso entrar y llevarnos las urnas para impedir esas elecciones, porque considerábamos que no eran elecciones legítimas, y además estábamos en un contexto de mucha fuerza nosotros, de mucha legitimidad, con encierros en edificios diarios y tal. Pues nos planteamos la posibilidad, no lo llegamos a hacer, de entrar y llevarnos las urnas y por lo tanto pues impedir las elecciones, ¿no? Yo creo que en determinadas circunstancias se puede plantear cuestiones de ese tipo, pero en circunstancias de más o menos normalidad yo creo que sí que es positivo que las organizaciones revolucionarias tengan una participación electoral, sabiendo para lo que sirve, que es para ganar visibilidad, para poder dar tu discurso, para ganar recursos, para poder utilizar para fortalecer las luchas de la clase trabajadora, no para poder colocar a tus camaradas en puestos de trabajo en las instituciones, sino para utilizar esos recursos en beneficio de la lucha de la clase obrera. Y si llegas a tener algún tipo de responsabilidad institucional, utilizarla para fortalecer el movimiento popular, nunca para sustituirlo, que es el error que se suele cometer en muchos casos. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo, pues, a un símil de cuando eres niño es como cuando te bañabas. Cuando se te empiezan a arrugar los dedos hay que salir de la bañera. Pues esto, quiero decir, no puede ser el fin en sí mismo, las elecciones, por así decirlo. Es lo que hemos comentado. Es un sitio donde hay que estar por lo que te puede, pues, visibilidad y todo el rollo, y que al fin y al cabo aprovechar esos pequeños resquicios, pero no puede ser el fin último. Es que si asumes esa perspectiva, es que ya no tienes nada que hacer. Y sería repetir continuamente por lo que le ha pasado a Podemos o a Izquierda Unida y tal, que ese es el tope, es que no hay más. Sí, yo lo que, o sea, es el entender la potencialidad de la abstención, bueno, creo que se me ha entendido en general, ¿no? Sobre todo también lo decía por la canalización de esta en determinado momento, pero más allá de eso, y ya metiéndonos en la cuestión de la estrategia o el qué hacer, ¿no? La cuestión es que las elecciones son una demostración más de cómo el sistema capitalista, bueno, el sistema parlamentario nos marca la agenda de nuestras acciones, ¿no? De hecho, hoy estamos aquí hablando precisamente de unas elecciones suyas, pero yo a lo que quería llegar es que no se trata eso de renunciar de forma mecánica a las elecciones, como hacen determinadas formaciones, ni mucho menos, pero tampoco de recurrir a ellas de forma mecánica, que es lo que creo que se iba pecando en la mayoría del movimiento comunista durante mucho tiempo. Comparto que bueno, que no hay que despreciar lo que te puede dar las elecciones y demás, pero creo que en cada contexto concreto se debe seguir una estrategia concreta y si bien estoy de acuerdo también contigo, Álvaro, de que, hombre, en momentos de mucha deslegitimación es un momento clave para hacer boicot activo y demás, a lo que voy es que también después de tanto tiempo, quizás es un momento de reflexionar desde las últimas décadas, qué ha aportado presentarse elecciones de forma mecánica, una tras de otra, sin cuestionárselo en ninguna de ellas, y plantearse también si han merecido la pena, si se ha obtenido lo que se quería obtener. El otro día, por ejemplo, de paso lo aprovecho, leí un artículo de contracultura de un conocido que se llama Gonzalo y demás, ¿no? Que planteaba un poco eso, un comunista frente a unas elecciones y demás, ¿no? Y creo que una de las ideas claves era esto, ¿no? El mecanicismo de, bueno, si nos presentamos siempre sin plantearnos realmente hasta qué punto es útil o no, y esa es la semilla de duda que quiero plantar, ¿no? No renunciar a ellas de forma obviamente mecánica ni nada de eso, sino hacer un balance de, bueno, ¿qué hemos obtenido hasta ahora? ¿Qué estrategias podemos seguir a partir de ahora?
Ujú. Sí, yo creo que, y con lo que comentaba también antes de elogiando un poco la capacidad de maniobra de Pablo Iglesias, yo creo que nunca se tiene que hacer nada de forma mecánica. Quiero decir, nunca hay que dar nada por sentado ni nada por hecho, y que es importante siempre plantearte si lo que estás haciendo en este contexto contribuye o no contribuye a tus objetivos. Tanto el tema de las elecciones como el tema de las alianzas, ¿no? Se dice por algunos dirigentes, por parte de algunos dirigentes del Partido Comunista, se plantea que la tradición histórica del PC ha sido la búsqueda de alianzas con otras fuerzas políticas. Bueno, yo creo que eso es una parte de la tradición histórica del PC, y otra parte de la tradición histórica del PC ha sido la capacidad de, a veces, separarte organizativamente del resto de organizaciones para desarrollar tu propio proyecto. Creo que hay contextos de buscar alianzas y contextos de tener tu propio proyecto. Al final la revolución no la vas a hacer aliado con otras formaciones políticas que no sean comunistas, sino que la vas a hacer aliado con la clase obrera, ¿no? Y hay momentos de eso, hay momentos de acercarse y momentos de alejarse. También puede haber momentos de presentarse a elecciones y momentos de no presentarse a elecciones. Yo creo que por lo general, en situaciones, digamos, no revolucionarias, ¿no? En situaciones de estabilidad más o menos, mayor o menor, del régimen, suele ser positivo presentarse a elecciones. Y creo que eso, por eso un poco, quizás se ha generado esa inercia en la que ya nadie se lo plantea. Por lo que ya he dicho antes, ¿no? Por la visibilidad, por los recursos que te puede dar, etcétera. Creo que es positivo presentarse a elecciones en el contexto actual. El problema es que, ante la pregunta de qué es lo que nos ha dado todo esto, el problema es que no nos estamos presentando a elecciones con ese punto de vista. Para empezar, visibilidad no existe porque las siglas del Partido Comunista están escondidas. Hablo del PC. En otros partidos comunistas sí que existe esa visibilidad. No existe una opinión, una oportunidad para dar nuestro punto de vista, ¿no? No nos sirven como altavoz porque el programa también se ve invisibilizado al presentarse con otras formaciones políticas, etcétera. Y además los cargos políticos electos no son cargos políticos del Partido Comunista, sino que son cargos políticos o de Izquierda Unida o de Unidas Podemos, y por lo tanto no pueden tener su propio proyecto político. Entonces ahí sí que no es útil para un revolucionario presentarse a las elecciones. No hacemos falta ahí. Porque lo que está haciendo un cargo público comunista, bajo las siglas de Unidas Podemos, lo puede hacer alguien que no sea comunista, perfectamente. No es necesario que los comunistas estén ahí, porque no están aportando ningún elemento diferenciador. Eh, pero en otras circunstancias y de otras maneras, yo creo que sí que sería positivo presentarse a elecciones con esas finalidades que ya he comentado. A mí por... Ay, perdona. No, he dicho antes, pero Ah, no pasa nada. Si quieres, dilo tú. Lo mío es un chistecico. Es simplemente decir que esto a mí siempre me recuerda a, como a la persona que se presenta a las oposiciones sabiendo que no va a aprobar, pero así ve un poco de qué van las cosas. Pues es que estamos un poco en Pues ese iba a paradigma, decir ¿no? algo similar. A ver, es que resulta que el tema del sufragio universal es algo que la clase obrera ha luchado por ello y ha pagado con sangre en el momento que eso se conquistó. Pero no debemos olvidar que en el contexto en el que se da esa lucha es porque la clase obrera lleva detrás un trabajo de organización que de alguna manera le permite articular esa respuesta si el sistema le da la oportunidad de jugar a ese juego. Entonces, ese derecho se conquistó. Lo que está claro, como bien estáis diciendo, si realmente dejamos de lado ese trabajo y exclusivamente nos presentamos a las elecciones cuando el sistema decide darnos la oportunidad, no estamos aprovechando en absoluto el potencial. La derecha o la burguesía, por así decirlo, hace proselitismo a través de sus medios y a través de sus órganos, ¿vale? Ya sea a través del propio Estado y a través de los propios medios, con su relato, etcétera. Y eso le permite hacer maravillas con el discurso y darte a elegir entre comunismo, que nadie sabe lo que es, y libertad, y elige tú según tu libre albedrío. Entonces, ahí tenemos que plantearnos cuáles son las herramientas y cuál es el escenario ideal para que nosotros nos presentemos a unas elecciones. Obviamente, si tú te vas a las Olimpiadas y no has entrenado,
participar en ellas a lo mejor te va a dejar en un peor resultado, porque se va a entender que no eres útil, básicamente, y a lo mejor en las siguientes Olimpiadas llaman a otro deportista. La clase trabajadora que no está concienciada, si no entiende realmente para qué sirven unas elecciones y qué es lo que se puede conseguir de ellas, entonces nosotros hemos perdido. Y entonces yo creo que retomando lo que estábamos hablando al principio, aquí se trata de organizar a la gente y de contar nuestra realidad, o sea, contar la lectura que hacemos de la crisis actual y del futuro que queremos construir. Y si la gente tiene claro eso y lucha todos los días o al menos una vez a la semana y se organiza, tendrá muy claro lo que se puede conseguir. O sea, está claro que el electoralismo, a menos yo creo que no nos hace ningún juego. Electoralismo plano. Evidentemente, las elecciones yo creo que es interesante participar en ellas, ya sea presentándonos o bien pidiendo el voto para otra organización que en un momento no nos interese. Sencillamente porque consideremos que a lo mejor es lo adecuado. Muchos partidos comunistas en muchísimos países en un momento dado han pedido el voto para otra organización que a lo mejor pueden o no tienen relación con ellos, pero se puede considerar que a lo mejor en ese momento dado lo mejor para la clase obrera es que esa organización reciba los votos. Quiero decir, se puede hacer de muchísimas maneras, pero lo que es impepinable es tener una organización y un trabajo en la calle, en los barrios y donde están los problemas de la gente. Y no extender la idea, que eso lo hacen las organizaciones que se presentan a elecciones muchas veces, de que con el voto se van a cambiar las cosas, ¿no? O sea, el problema es que, y vuelvo a poner un ejemplo del movimiento estudiantil, de cuando igual es que estoy un poco nostálgico, pero en las elecciones para representantes de estudiantes, el sindicato de estudiantes en el que estábamos, en el FEU y tal, cuando íbamos a pedir el voto, no íbamos con un programa electoral al uso, ¿no? De decir, pues vamos, si ganamos, vamos a conseguir el derecho a huelga para los estudiantes, vamos a conseguir que la cantina esté controlada por los trabajadores y por los estudiantes en una cooperativa y no sea una empresa privada. No íbamos con un programa así. Decíamos, lo único que prometemos es que vamos a hacer todo lo que podamos por defender los derechos de los estudiantes y de los trabajadores de la universidad. Lo que consigamos en concreto va a depender de la lucha que haya fuera de las instituciones y de lo que hagáis vosotros y vosotras, de que vengáis a las manifestaciones, de que vengáis a las huelgas, etcétera. Y no prometemos más que eso. Vamos a hacer todo lo que podamos. Pero lo que vayamos a conseguir va a depender de vuestro grado de movilización y de organización. Y así ganamos unas elecciones con ese mensaje. Quiero decir que no nos decían, anda, pues vete a tu casa, yo quiero a alguien que me haga las cosas, no quiero yo organizarme y tal. Que quizás se pueden dar esos mensajes y no hacer un programa electoral como si desde las instituciones fuese a conseguir todo lo que luego estás poniendo ahí, ¿no? Yo creo que ya sería un paso de cara a que la gente entendiera que lo importante es organizarse y no tanto votar, que bueno, se puede votar y está bien votar, pero no es lo que va a cambiar la realidad. Y no sé si queréis añadir algo más. Llevamos 1h20 más o menos, igual podemos ir cerrando. Sí, yo solo para acabar, porque eso, a mí, o sea, yo lo que quería sobre todo hacer aquí era eso, introducir la semilla de la duda, por así decirlo, porque creo que es necesario el análisis de las últimas décadas y de los últimos años y del recorrido que ha tenido el movimiento comunista y qué hacer a partir de ahora. Y lo decía también porque eso, claro, sí que hay determinados partidos comunistas minoritarios, ¿no? Que, por ejemplo, en Madrid se han presentado a las elecciones y se han presentado con esa dinámica. El problema es que no es suficiente. O sea, quiero decir, no es suficiente y que quizás estamos en un momento en el que las necesidades, o sea, la dicotomía esta de bueno, lo inmediato y lo necesario, que siempre debemos priorizar lo necesario. Lo que quiero plantear aquí es eso, qué necesitamos ahora mismo y qué es lo realmente necesario
y qué nos puede aportar a presentarnos ahora a elecciones o no. De todas maneras, mi respuesta es que de cara a cada elección, a cada periodo de elecciones, pues se tiene que hacer un análisis concreto de la situación concreta, ese viejo dicho que tanto conocemos, ¿no? Pero que no sea una simple coletilla que utilizamos y no hacemos realmente, que no se hagan las cosas de forma mecánica y hacer un análisis realmente profundo. Totalmente. Muy bien. También quería añadir, simplemente porque se me ha olvidado decirlo antes, que también hay muchas organizaciones que no se presentan a elecciones, pero que en realidad están haciendo de la necesidad virtud. O sea, que simplemente no tienen capacidad organizativa, ni de militancia, ni tal, para afrontar unas elecciones, y entonces no se presentan. Lo pueden disfrazar de un discurso revolucionario de que es que quieren impugnar el régimen. Yo creo que realmente no podrían presentarse si quisieran. Pero bueno, con todo sí que estoy de acuerdo con que hay que analizar en cada momento si nos presentamos o no nos presentamos y bajo qué condiciones, bajo qué siglas, con qué organizaciones, etcétera, ¿no? Sobre todo, más que yo creo, el debate más que si sí o si no, es cómo nos presentamos a elecciones. Yo creo que ese es el debate más importante una vez decidimos presentarnos, si fuese así en cada caso. Vale, dicho esto, yo creo que ya podemos cerrar. Había que desvelar quién había dicho la frase que había leído al principio. Espero que la mayoría lo supierais. Es de Engels, ¿vale? De Federico Engels. Y bueno, yo creo que da una idea bastante acertada de lo que son las elecciones ante todo para los y las marxistas, que es que son una forma de saber cuál es el nivel de conciencia de la clase trabajadora. Y bueno, pues estas elecciones en Madrid nos han dado bastante información sobre cuál es el nivel de conciencia, información bastante, pero no muy halagüeña, cuál es el nivel de conciencia de la clase obrera madrileña y del pueblo madrileño, y a partir de ahí pues ya tenemos que contar con esa información, con esa encuesta tan exhaustiva para saber cómo trabajar y cómo intervenir en la sociedad y cómo seguir organizando a la clase obrera. Y nada más, camaradas, un placer haber estado hablando con vosotros. Yo creo que al menos para mí ha sido muy enriquecedor la conversación y el debatillo. Y nada, como ya digo, muchas gracias a los que nos habéis escuchado, y nos vemos la semana que viene con otro programa. Hasta luego. Venga, hasta chao. luego, salud. Adiós.